adelante me voy, o sea, la música la seguí trabajando como músico de capilla, o sea, como organista. O sea, eso fue perenne desde ese año 87. Más adelante me volví a encontrar con uno de quien fue mis tutores, el maestro José Basilio Chapas, quien me involucró en esto de las bandas. Él me dio, pues, me contrató para tocar dentro de las bandas. Y ya pues posteriormente otros directores se sumaron a esto, hasta que un amigo mío, precisamente dentro del ejercicio de la música que yo había tenido, pues como director de coro también, pues vio el potencial en mí como director de banda y me impulsó a que trabajara como director de una banda procesional. Eso fue a partir del 2002, cuando yo ya armé mi grupo, y desde entonces prácticamente me he mantenido desde Martes Santo del 2002 hasta la fecha, pues me he mantenido activo dentro de esto de las bandas, tratando de perfeccionarme como director, como arreglista, pero también como un buen músico, porque me gusta también no solamente dirigir, sino también me gusta tocar conjuntamente con los músicos que trabajan conmigo. La Sacra Armonía, justamente una de las cuestiones que nosotros manejamos a partir del 2002, empezó el grupo. Yo no quise, en ese entonces pues las bandas tenían el nombre del director, o sea, la banda de fulanito de tal, la banda de menganito de tal, y así sucesivamente. Sin embargo, yo quería un concepto muchísimo más claro y que trascendiera más allá de una simple persona o el ideal de esa persona, que en ese entonces era yo. Entonces, para ese entonces teníamos el coro Armonía Sacra. Para mí era fundamental ese coro, tenía una idea bien clara y bien definida. Por lo mismo entonces yo me enfoqué en darle una idea similar, solamente que en este caso a la música procesional, a la música de banda procesional. Entonces le puse el nombre de la Sacra Armonía a partir de Martes Santo 2002. Poco a poco nosotros empezamos en actividades muy pequeñas y, o sea, nos contrataban en procesiones de barrio. De hecho, pues empezamos en Beatas de Belén cuando prácticamente el presupuesto era nulo, o sea, no tenían presupuesto. Entonces prácticamente fueron donativos los que se dieron para que se pudiera contratar a la banda. Posteriormente nos contrataron de algunos otros lugares, aquí en Santa Ana, en la zona 5, en San Francisco también, y ya más adelante, incluso por el buen desempeño que nosotros teníamos, la gente ya hablaba bien de nuestro trabajo, y entonces nos empezaron a ver como posibles candidatos a actividades más fuertes, como por ejemplo Jesús Nazareno de la Buena Muerte en Santo Domingo, que nos contrató. Posteriormente ya se sumó la iglesia de Candelaria para trabajar con la banda de la Virgen. Posteriormente fue San José, y poco a poco pues se fueron incrementando más actividades. Y gracias a Dios pues a la gente le gusta mucho el trabajo, porque ya no es solamente, ya es un concepto musical, el concepto de no solamente de la puntualidad en cuestiones del personal, sino también la disposición, el buen trabajo limpio, nítido, y ante todo la buena disposición de hacer, de no solamente ser un contratado, sino también ser un colaborador más que les apoye a las hermandades, que es lo que tanto requieren. COVID-19. El año pasado nos fuimos literalmente en blanco. Fue un sufrimiento para muchos músicos. Debo decir que realmente muchos nos preocupamos porque realmente habían compañeros que estaban pasando muchas penas. Lamentablemente la situación no nos permitía a nosotros poder ayudarle, porque, o sea, sí, fue una situación tan difícil que literalmente, como podríamos decir en buen chapín, o sea, cada quien únicamente cuidaba su propio pellejo y no tenía para más. Entonces, en todo esto, pues a veces que algunos compañeros pues comentaban eso, que tenían penas y demás, pues uno veía tal vez conseguir un poco de víveres, una cuestión así muy sencilla, porque no había de dónde, y apretarnos ante todo el cinturón a que lo único que cada quien tenía era lo que, o sea, fuera de la música posiblemente, o fuera de este ambiente musical, pues era lo que posiblemente iba a poder mantener. Para este 2020 pues ya las cosas cambiaron. Afortunadamente pues ya incluso la apertura de las autoridades eclesiales, no a que se tuvieran procesiones, porque obviamente no se podían tener. Sin embargo, una de las cuestiones que sí fue muy claro el arzobispo fue que les dijo a las hermandades que tenían que ser creativos, y dentro de esa creatividad pues hubo un poco de apertura hacia nosotros. Actividades que nosotros entendíamos que iban a ser muy breves, como conciertos. Esta música de alguna manera resulta ser un poco cansada, porque el pulso es muy lento y ante todo pues es muy golpeante. Entonces de alguna manera un concierto de 2 horas pues ya resulta bastante pesado.
para muchas personas. Entonces una actividad de más de 2 horas iba a ser difícil. Sin embargo, dentro de la creatividad que tuvieron algunas hermandades, es que sus conciertos se extendieron a 3, 4, 5 horas, 6 horas inclusive de interpretación de banda, pero era precisamente porque la gente estaba continuamente fluyendo dentro de la veneración de las imágenes. Entonces como que nosotros estábamos haciendo la música de ambiente, como diríamos comúnmente, música en vivo, ¿verdad? Entonces eso a nosotros pues obviamente nos aventajó muchísimo. Fueron turnos conmemorativos que implicaba pues que quien lo quería pues lo compraba y quien no pues no, porque no había ningún incentivo de por medio, como por ejemplo cargar el anda, o sea, en este caso no había. Entonces, sabiendo eso, nosotros mantuvimos el precio que usualmente se manejaba a lo largo de fuera de la temporada alta, en este caso de la Cuaresma y Semana Santa, inclusive el Viernes Santo, de la tarifa que se tenía. Sabiendo eso, pues nosotros inclusive en el caso de la Sacra Armonía redujimos el 50% de las tarifas que se tenían establecidas. Obviamente, como lo indicamos, pues es únicamente pasajero, y era de nuestra parte, era la buena fe que nosotros estábamos proveyendo a las hermandades para que nos concedieran la oportunidad de poder trabajar y seguir trabajando con ellos. Sí, en efecto, los conciertos, los conciertos así como los que manejamos este año, sí eran habituales, pero no en tanta, digámoslo así, como que en un volumen tan alto como en esta Cuaresma y Semana Santa. Debo decir que prácticamente a lo largo de toda la Cuaresma y Semana Santa solamente tuvimos 1 o 2 procesiones que tenían el carácter de ser exclusivo o interno. De allí todo fue concierto, 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 inclusive como mencionaba anteriormente, o sea, el concierto que era música en vivo, ambientación, mientras la gente pasaba a venerar, o sea, todo fue musicalmente, digamos así, en concierto. Y sí, o sea, en años anteriores los conciertos era simplemente el detalle cultural dentro de las actividades religiosas. Por ejemplo, tenía la procesión infantil, tenía la procesión grande, tenía la procesión de velación y el concierto. Ahora el concierto se convertía únicamente en las actividades más puntuales, y precisamente, por ejemplo, ante las actividades grandes como procesiones y demás, entonces allí en vez de tener una procesión se tenía un concierto, 1, 2 horas, en el caso posiblemente de algunos otros lugares, posiblemente 3 horas. Eh, También nosotros compartíamos en años anteriores, no compartíamos los en vivo. De hecho, o sea, nosotros a nivel de banda pues compartíamos muy poco esto, y ahora este año pues se convirtió de alguna manera como que el medio más accesible para también no desaparecer del mapa, y ese es un punto bien importante. O sea, mantenernos vigentes, mantenernos activos, como diciendo, hey, no nos hemos muerto, aquí estamos. Entonces, o sea, nuestros live de Facebook, digamos, en la gran mayoría de casos, muchos de ellos que ni siquiera los transmitíamos nosotros, sino las páginas que se dedicaron, y que debo decir que mejoraron muchísimo, se profesionalizaron casi en las transmisiones y demás, eran quienes de alguna manera pues hacían estos en vivo, que hacía que la gente que no pudiera llegar pues llegara a través de estos medios. Sobre el repertorio, las marchas fúnebres más interpretadas, debo mencionar que son muchas de ellas posiblemente las marchas oficiales de las hermandades, y esto obedece a que de alguna manera estos cortejos, y más los cortejos de centro histórico, son muchísimo más emblemáticos. Posiblemente en la antigua Guatemala también hay algunos que sean bastante emblemáticos. Sin embargo, o sea, eso de las marchas oficiales genera de alguna manera un gusto muy especial, porque le hace evocar al cucurucho eh, los momentos de esos turnos que son especiales. Voy a mencionar, por ejemplo, entre las marchas oficiales y que de alguna manera son las más pedidas: Jesús del Consuelo, Mater Dolorosa, Ternura Infinita, eh, La Reseña, Jesús del Rescate tal vez no mucho, Una Lágrima. De las marchas oficiales de Viernes Santo está La Fosa, Cruzados de Cristo, Sudor de Sangre, la marcha fúnebre de Friedrich Chopin. Entonces, estas son básicamente las que son como oficiales. De la antigua, por ejemplo, Jesús de San Bartolo, Jesús de Santa Ana, eh, entre las que tengo así en memoria. Algunas otras que son como las que no son oficiales, pero son de calle, que son más gustadas, como por ejemplo tenemos Ramito de Olivo, eh,
bueno, la Mater Dolorosa pues es una de las oficiales. Y básicamente son estas, las que son, digámoslo así, como que las más pedidas, las que más les gusta. Cristo Rey de Fabián Rojo, Cristo Rey de Miguel Saltrón, que debo decir que es una que tiene incluso hasta un pequeño fragmento de una obra que se llama Rosas de Picardía. Bien, en relación a la historia, alguna de las historias de las marchas. Yo no tengo mucha conciencia de esto de las historias de las marchas, porque, ¿cómo se llama? Algunas veces se crean de alguna manera ciertas leyendas en torno a esto como para hacerlo un poco más romántico. Posiblemente en algunos casos sí sean verídicos, por ejemplo en el caso de la Marcha a la Fosa, que es, digámoslo así, como podríamos decir como que la de más trascendencia entre todas estas marchas oficiales, en donde el autor Santiago Coronado indicó en algún momento y dejó registrado por ahí en algún memorial que él tuvo un sueño y que en ese sueño pues veía que Jesús no estaba, y cuando vio pues cabalmente de una fosa emergía Jesús de la Merced, y cuando aparecía ahí pues obviamente la música que sonaba era lo que ahora se interpreta dentro de la marcha fúnebre. La marcha Tinieblas, que es otra también de las más gustadas, esa marcha pues que también tiene una connotación muy específica, porque según se dice pues el hijo del autor era ciego, y precisamente en alusión a esta cuestión es de que pues la marcha se llama Tinieblas. También la marcha El Milagro de Manuel Antonio Ramírez Crocker, que se lo debe precisamente a un milagro concedido por el señor de Esquipulas. Y asimismo pues hay algunas otras marchas pues que también tengan también su respectiva historia. Yo desconozco mucho de esto de las historias, pero de estas que son de las que más conozco pues, y que digamos así son más urbanas, como por ejemplo de la de Una Lágrima, que el autor pues incluso ya con o sea, se menciona ahora entre las leyendas urbanas de que pues el autor cuando la creó y la interpretó, realmente le motivó, fue tan emotivo el momento que derramó una lágrima, y por eso la marcha se llama así, Una Lágrima. Y cucuruchos que de verdad son tan cucuruchos que cuando están haciendo el nacimiento en el mes de diciembre lo están haciendo ambientándose con marchas fúnebres. O sea, ese es un punto bien importante. O sea, el cucurucho es cucurucho, diríamos, hasta la muerte. Entonces, la música es tan necesaria. Y está bien, puede oír una grabación que sea 100% nítida, sin errores, que haya sido, o sea, muy, digámoslo así, manipulada para que quedara lo más nítido posible. Pueden escuchar una grabación, pero no hay nada como escuchar una banda en vivo, aun y cuando la banda esté cometiendo algunos errores. O sea, ese es un punto bien importante. No importa, lo que importa es el tachín que se oiga en vivo. Eso es fundamental para muchos, yo diría el 90% de los cucuruchos, y el otro 10% es de los que seguramente pues sí le ponen atención a la música y o sea, son más selectos en decir me gusta esta o me gusta esta otra banda, o me gusta la versión de esta banda de esta marcha y la versión de esta otra banda. Entonces, hablar de Cuaresma y Semana Santa en Guatemala es hablar de marchas fúnebres. Es uno de los temas siempre presentes. Y hablar de marchas fúnebres involucra a los directores vigentes, a los directores anteriores y ante todo a los compositores y sus obras tan renombradas. O sea, es literalmente no se puede despegar las marchas fúnebres de la Semana Santa guatemalteca. Yo creo que una de las cosas que esto precisamente a través de las redes sociales ha generado, pues como que esto sea muchísimo más grande de lo que en teoría, según el desarrollo sin redes sociales, nos hubiera llevado, es que pues de alguna manera como que ahora nos convierte a nosotros como músicos de banda, pues nos convierte también de alguna manera como que en protagonistas o coprotagonistas de estas circunstancias. Sin embargo, pues algunas cosas se han tenido que cambiar, lamentablemente no son para bien, como por ejemplo que cada director sea muy rígido en cuestión y muy estricto y digámoslo así como muy celoso con su repertorio, no lo cede muy fácilmente a alguien más. Número uno, por la cuestión de la competencia de precios, y a veces yo hago lo mismo y más barato, entonces eso ya implica que mejor mi repertorio es mi repertorio y punto. Eso lamentablemente ha hecho que ahora la música pues sea muchísimo más estricta de cada grupo. Número uno. Número dos, otro aspecto negativo es de que precisamente por la cantidad, por la afluencia de personas que hay en cada uno de estos eventos, lamentablemente no siempre nos vaya a dar la oportunidad de
que se luzca un grupo tan armónico. Entonces sí ha degenerado lamentablemente en menos voces de lo que anteriormente, estamos hablando 70s, 80s, las bandas procesionales aportaban. Ahora son menos armónicas, es decir, se utiliza menos orquestación, se utilizan menos instrumentos, no menos instrumentistas, sino más bien, o sea, menos diversidad de instrumentos, menos voces por lo mismo, porque se requiere más potencia, es decir, las voces que están presentes se hagan notar más. ¿Y qué voces son las que están presentes? Pues solamente las que son muy melódicas, 90% o 100% melódicas, las que son armónicas, que son fundamentales porque en algún momento tienen obligado algún solo, y las que definitivamente, pues en este caso, hasta en algunas bandas, tal vez hasta con mal gusto, se sobresatura, como lo es la percusión, como para dar la idea de que es un grupo grande, aunque en realidad pues lo que suene más es como que sea una banda de guerra. Ese es uno de los puntos que sí han degenerado. Lamentablemente se ha perdido muchísimo la riqueza de la armonía, de las diferentes voces, que posiblemente ahora esté en un 40-50% de lo que anteriormente se estaba trabajando. Estamos hablando de 70s, 80s. Y bueno, pues yo creo que una de las cosas, diríamos, más relevantes es que, o sea, las personas que gustan de esta música nacional realmente valoran muchísimo las interpretaciones. A veces pues hay una parcialidad clara, es casi como decir me gusta el Real Madrid, me gusta el Barcelona, me gusta tal equipo. O sea, una cuestión así se convierte también, a uno lo convierten en figura pública, o sea, al punto que yo me he encontrado con personas, inclusive hace unos días cabal, en plena Semana Santa, yo viajando el domingo de Ramos, viniendo de regreso, y yo iba manejando mi vehículo cuando se acerca conmigo una persona y me dice, ¿me puedo tomar una foto con usted? Pero no me puedo bajar del carro, no importa, me dice, yo me la tomo, o sea, o sea, me pongo aquí a la par suya, y es que el semáforo ya verde, no importa, yo me la tomo rápido, es que usted es famoso porque yo soy de allá el gallito, me dice. Entonces, al punto que inclusive, o sea, la gente también, a veces considero yo que eso se nos ha perdido, se nos ha salido un poquitito de las manos, pero son de las cosas con las que tenemos que aprender a vivir, y ante todo pues dar una buena imagen, ¿verdad? Porque también todavía tenemos algunos estigmas, como por ejemplo que el músico es borracho, que el músico es impuntual, y que el músico pues siempre anda buscando sacarle provecho para sí mismo antes que provecho en general. Y son cosas que son estereotipos que han quedado ahí, estigmas que nos han quedado, y que poco a poco pues tenemos que ir subsanando, tratando de salir adelante. Bien, espero que esto les sea útil, y pues ojalá que esto de la música fúnebre guatemalteca de verdad tenga una trascendencia. Yo este año tuve la oportunidad de ir colaborando con el Ministerio de Cultura y Deportes para lanzar la candidatura de la Semana Santa guatemalteca como patrimonio intangible de la humanidad ante la UNESCO. Pues a ver qué pasa, en qué procede. Ojalá que tengamos pues ahí un final feliz, o que por lo menos tengamos una idea de que tal vez si no este año, pues el próximo año, mejorando el proyecto, pues se pueda tener algo muchísimo más positivo. Bueno, gracias y hasta luego.